están? Les mandamos un abrazo acá. El Nico, el Waldo, el Edmundo, ahí el equipo que está grabando. Y estamos expectantes. A mí me ocurre eso cada vez que comenzamos un tiempo de alabanza, de cántico, junto a nosotros acá, junto a ustedes en sus casas, expectantes de lo que Dios puede hacer acá y lo que va a hacer en sus vidas, en sus corazones, en sus casas. Así que expectantes, y tengo esta palabra en mi corazón. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Se fija, predestinados, llamados, justificados, glorificados. Versículo 31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, dice, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Y así termina, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Dale gracias ahí al Señor en tu casa. Gracias, Señor. Gracias, porque nada nos podrá separar de tu amor. Amén. Dile ahí, si estás con tu esposo, esposa, papá, hijos. Dile, hijos o quien sea, nada nos podrá separar del amor del Señor. Así que lo vamos a confesar, lo vamos a cantar. Amén. Las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios conforme a su propósito, todo coopera para bien. Dios nos predestinó, nos llamó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro o espada.
podrá separar del amor de Cristo. Amén. Gracias, Señor, que la palabra, hermanos, se meta hasta lo más profundo de nuestro corazón. La verdad de su palabra es la que cambia nuestro caminar diario. Que esta verdad sea revelada. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez nos podrán separar del amor de Cristo. Gracias, Jesús. Hay otra verdad que hemos cantado también, que está en Mateo capítulo 6. Podemos confiar en el Señor. Podemos descansar en su fidelidad. Dice: mira los lirios del campo y las aves en el cielo. Dice: Dios cuida de todas ellas. Aleluya, Dios cuida de todas las aves. Y un hermano dice: ¿has visto un ave preocupada por el mañana? No hay, ¿no? Y el Señor dice en Mateo capítulo 6, dice: ¿cuánto más nos cuida a nosotros? Si cuida a las aves, ¿cuánto más tiene cuidado el Señor de ti y de mí? Su amor tan maravilloso. Así dice la otra estrofa: así como el Señor alimenta las aves del cielo, así como viste los lirios del campo de belleza y esplendor, así Él cuida nuestras vidas, así Él suple nuestras necesidades. Cada día, esto, hermano, cada día y a cada mañana, tantos milagros. Desde el pueblo de Israel, lo que vemos cuando estaban en el desierto, cuando estaban incluso en esclavitud, pero la mano del Señor tuvo misericordia. ¿Sabe, hermano? Nosotros perdemos la vida en abundancia porque nosotros nos alejamos. Como le pasaba al pueblo de Israel con los jueces. Estaban bien como pueblo, estaban con un juez que el Señor levantó, con Josué, y después empezaron otros jueces. Pero el pueblo estaba bien y se olvidaba del Señor. Y al olvidarse del Señor, hacían uniones con pueblos que eran pueblos idólatras, eran pueblos malos que estaban en Canaán. Y empezaban a sufrir. ¿Sabe que si usted estudia esto, cuando el pueblo estuvo en Egipto, no sufrió prácticamente nada en comparación con lo que vivió en estos tiempos, con los asirios y con tantos otros pueblos? Pero pasaba algo, era un círculo. Entonces el pueblo se olvidaba de Dios y caía en esclavitud porque se alejaba de Dios. Y esto es lo que a veces nos pasa. Nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su amor, nos alejamos. Juan 15 dice que separados de Él nada podemos hacer, pero nosotros a veces pensamos que sí podemos vivir separados de Él. Y es el pueblo de Israel le pasaba eso, se alejaba y caía en manos de estos pueblos, sufrían cosas horrendas. Y cuando estaban en ese momento, clamaban a Dios, Dios escuchaba su clamor de arrepentimiento y levantaba un juez que los libertaba. Y otra vez eran prósperos y venía toda la abundancia del Señor. Pero ¿sabe que eso ocurrió por muchos años? Y otra vez ocurría lo mismo. Cuando nosotros vivimos así, nos perdemos la vida en abundancia. El Señor quiere que nosotros no seamos cíclicos, sino que nos mantengamos pegados a la vid. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Cuando estamos pegados a Él, experimentamos esto que vamos a cantar. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Experimentamos también
su amor, vemos su fidelidad, cómo Él es nuestro refugio. Él es refugio si nos refugiamos en Él. Él es nuestro refugio. Él es tu paz si tú buscas en Él la paz. Él es tu gozo, Él te completa si tú buscas en Él el gozo y el completarnos en Él. Aleluya. Mira los lirios del campo y las aves en el cielo. Dios cuida de todos ellos con fidelidad y amor. Ellos no siembran ni ciegan, mas reflejan la gloria de Dios a cada día, a cada mañana. Cada mañana, cada mañana, sus misericordias se renuevan. A cada mañana, cada mañana, cada mañana, sus misericordias se renuevan. A cada mañana. Así como el Señor, así como el Señor alimenta las aves del cielo, viste los lirios del campo de belleza y esplendor. Él cuida nuestras vidas, suple las necesidades a cada día, a cada mañana, cada mañana, cada mañana, sus misericordias se renuevan. A cada mañana, cada mañana, cada mañana, sus misericordias se renuevan. A cada mañana. Una vez más declaremos: mira los lirios del campo, mira los lirios del campo y las aves en el cielo. Dios cuida de todos ellos con fidelidad y amor. Ellos no siembran ni ciegan, mas reflejan la gloria de Dios a cada día, a cada mañana, cada mañana, cada mañana, sus misericordias se renuevan. A cada mañana, cada mañana, cada mañana, sus misericordias se renuevan. A cada mañana. Así como el Señor, así como el Señor alimenta las aves del cielo, lirios del campo de belleza y esplendor. Él cuida nuestras vidas, suple
mañana, sus misericordias se renuevan a cada mañana, cada mañana, cada mañana. Sus misericordias se renuevan a cada mañana, cada mañana, cada mañana. Sus misericordias se renuevan a cada mañana, una más, cada mañana, cada mañana, sus misericordias se renuevan a cada mañana. Cada mañana, tu amor se renueva cada mañana, tu esperanza se renueva. Se renueva, tú eres quien nos sostiene. Abba Padre, Abba Padre, estamos contigo, tú nos sostienes. Nuestro Padre amado, fiel, verdadero, amoroso con nosotros, Señor. Tú siempre estás, Señor, y te glorificamos en esta noche a ti, Señor. Tu amor, Señor, es tan grande. Dice tu palabra que tu amor cubre multitud de pecados. Señor, gracias. Gracias, Señor. Felices, dice la palabra, felices, bienaventurados, dichosos, aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Adoramos, Señor.
Aleluya. Señor, en tu gracia, Señor, en tu gracia está mi salvación. Aquí en tus brazos rendido estoy y no hay nada más que tú. Perdido estoy, Señor, en tu paz. Fidelidad canta sobre mí y tu amor es la luz de mi ser. Mis ojos alzo a ti, el mundo el creador, y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Hijo de Dios, Rey del cielo. Me rodean ángeles, llaman santo hacia el que volverá. Hoy del canto, aleluya. Señor, en tu gracia, Señor, en tu gracia está mi salvación. Aquí en tus brazos rendido estoy y no hay nada más que tú. Perdido estoy, Señor, en tu paz. Canta sobre mí y tu amor
Jesús, Hijo de Dios, digno, Jesús. Que fuiste muerto y con tu sangre compraste para nuestro Dios hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo y
tierra. Aleluya, aleluya. Qué letra tan hermosa. Amén. Vamos a cantar de nuevo. Ahí digamos, digno, 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 digno. Jesús, Hijo de Dios, Jesús. Jesús, Hijo de Dios, porque fuiste muerto, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para nuestro Dios, compraste para nuestro Dios, hombres y mujeres. Hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios, nos constituiste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Tremenda esta parte que dice, y para nuestro Dios nos constituiste reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Sobre la tierra. Aleluya. Solo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario es que podemos cantar esto. Oh Señor, gracias por pagar nuestro precio. Fuimos comprados a precio de sangre. No era un precio de dinero ni de bienes, era de sangre. La única forma era que se derramara sangre, y sangre de un inocente, el inocente Hijo de Dios que vino al mundo a quitar el pecado y a darnos al Padre, a abrirnos acceso a su presencia. Aleluya. Tengo este himno. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y
Hermoso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Otra vez. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Hermoso, hermoso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Le preguntaron a un hermano en una entrevista, ¿por qué, decía él, por qué en sus cultos, dice, en las reuniones que hacían, por qué todas las canciones hablaban de la cruz? Y el hermano se pone a llorar antes de responder. Y dice, porque no hay más, dice. Porque no podemos perder, dice, de vista, no podemos olvidarnos de que todo es por Jesús, de que todo es por su gracia, de que todo es por su sacrificio, de que tenemos salvación por Jesús, de que tenemos al Espíritu en nosotros por Jesús, de que tenemos el perdón de nuestros pecados por Jesús, de que tenemos acceso al Padre. Dice en Hebreos, dice que tenemos libertad para entrar confiadamente al trono de la gracia por el sacrificio que hizo el Cordero. Ya está todo pago. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Vamos a declarar más, una más. Aleluya. Estamos ante tu trono, Señor, en alabanza, unidos a tu creación. Hoy nos rendimos en adoración, como un cuerpo y templo de Dios. Dios de gloria, Dios de gloria, Señor altísimo, en tu trono estás, trono de gloria, de gracia y verdad, y por tu sangre
hoy adoramos, somos tus hijos, Cordero de Dios. Estamos ante tu trono, Señor, en alabanza, unidos a tu creación. Hoy nos rendimos en adoración, como un cuerpo y templo de Dios. Dios de gloria, Dios de gloria, Señor altísimo, en tu trono estás, trono de gloria, de gracia y verdad. Por tu sangre hoy adoramos, somos tus hijos, Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono, al que está sentado, lleno es de gloria. Al que está sentado, Cordero inmolado, Cordero inmolado. Al que está sentado, León de Judá. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que está sentado, lleno es de gloria. Al que está sentado, al que está sentado,
Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a todo aquel y aquella que esté escuchando. Los ojos, Señor, del entendimiento sean alumbrados, sean abiertos, para poder entender, Señor, estos ingredientes que son tan imprescindibles para realizar la obra de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que nos reveles a Cristo, que nos reveles la Escritura, que haya un contenido grande, Señor, de palabra revelada, para poder entender tu visión, para poder entender, Señor, la misión que tenemos que realizar. Señor, no podemos hacer misión, trabajo, si no entendemos visión. Que haya claridad en cada uno de nosotros y en cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando. Padre, gracias porque siempre escuchas la oración de tu pueblo, de tu iglesia. Amén y amén. Hay 5 ingredientes, hermanos, que una vez más quiero reafirmar, esperando quizás en una parte, en una síntesis bien apretada, hablar de cada uno de ellos. No podemos en una prédica desarrollar todos los puntos. 5 ingredientes que son indispensables para realizar la obra de Dios, que son imprescindibles, diría yo, para llevar adelante lo que Dios quiere que realmente llevemos. Uno de los primeros ingredientes es tener claridad, tener visión, poder ver con claridad, interpretar con claridad los diseños de Dios, los proyectos de Dios, y más aún en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a leer una escritura allí en Proverbios capítulo 29, verso 18, que dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es feliz, es bienaventurado. En otras palabras, sin visión profética el pueblo se relaja, el pueblo se acomoda, el pueblo se superficializa, el pueblo no camina cuando no hay visión, el pueblo se enreda, el pueblo se cae. Pero cuando hay visión clara, la visión te activa, la visión te da fuerzas para luchar, te da fuerzas, te da empuje, coraje, valentía, te motiva, te activa, te llena de fe, te vuelca a orar como nunca antes porque tú estás luchando por lo que Dios te dio, que es una visión clara por qué luchar. Desarrolla la creatividad y desarrolla tus capacidades. Es imprescindible tener visión. Alguna vez Jorge Mitián dijo lo siguiente y que yo lo he acuñado. El arquitecto antes de construir tiene una visión de lo que quiere realizar. El arquitecto tiene una idea, pero luego la lleva a un papel. Hace un croquis que llamamos nosotros y luego un plano, qué sé yo, todo eso. Pero él tiene claridad de medidas, tiene claridad de la expansión, tiene claridad también del fundamento que tiene que tener esa construcción. El arquitecto, antes de construir, tiene claro qué es lo que va a hacer. Si es un hospital, si es un edificio muy alto, él sabe que tiene que haber un fundamento muy sólido para que después la estructura no se caiga. Es decir, él tiene visión. La iglesia tiene que tener visión. La iglesia sin visión va a ir a un caos, va a ir a una anarquía. Entonces hoy día se requiere como nunca antes tener claridad realmente hacia dónde tiene que apuntar la iglesia en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, el ingrediente número 1 es tener visión. Tenemos que ver. ¿Y sabes otra cosa más? Que el arquitecto pone el plano en alguna pizarra por allí y llama a todos aquellos que son ingenieros, mecánicos, eléctricos y de cualquier tipo de técnico allí, y todos tienen que interpretar el diseño de ese arquitecto.
Todos tienen que ver lo mismo. Todos tienen que saber qué quiso construir este arquitecto. Y tienen que realmente ellos empezar a trabajar conforme al diseño del arquitecto, conforme a la visión que él tenía. Nosotros tenemos que trabajar conforme al diseño de nuestro arquitecto, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando tenemos claridad de la visión que Él realmente tiene, nosotros la interpretamos, y si no logramos interpretarla, pedimos, qué interesante esto, pedimos que los ojos del entendimiento sean alumbrados para poder ver lo que Dios quiere que yo vea, para poder ver lo que Dios quiere que tú veas. Entonces, luego nos damos cuenta que de repente se nos abrieron los ojos del entendimiento, viene un contenido de revelación, viene una palabra revelada y nos damos cuenta que esto es lo que Dios quería. No podemos nosotros trabajar sin tener claridad hacia dónde tenemos que marchar. Entonces, la iglesia y el proyecto que Dios tuvo fue iglesia, pero no cualquier tipo de iglesia. Él tuvo, desde antes de la fundación de todas las cosas, Él se proyectó tener una familia de muchos hijos y que fuesen santos, santos. Tenía una visión clara realmente. Y la iglesia tiene a lo menos tres características, que es santidad, que es unidad y que es cantidad. Te estoy hablando de la visión de Cristo para la iglesia. La iglesia no se puede llenar de puros conceptos teológicos y que es bueno y que es útil que los tengamos claro. La iglesia puede tener muchos conceptos claros, pero si no se plasma dentro de cada uno de los discípulos, entonces puede tener visión clara, pero no tiene la vida. Y si no tiene la vida, pareciera que no tiene la visión clara. Pareciera que esa persona cree que tiene la visión clara, pero si no tiene la vida, entonces pareciera que todavía vislumbran nada más. Y algunos enfatizan y algunos tienen una filosofía cristiana de que entienden con claridad la visión, pero dejan mucho que desear en los hogares, en las vidas particulares, en el trabajo y en todo. Es decir, pareciera que tienen la visión clara, pero en realidad no tienen la vida de acuerdo a la visión que Dios les ha dado. Entonces, por eso señalamos lo siguiente, que a lo menos la iglesia tiene que tener estas tres características, que es santidad. Ser santo es ser separado separado del mundo para Dios, apartado del mundo para Dios, separado del mundo para consagrarse a Dios. Ser santo es estar apartado. Ser santo, como dijo alguna vez un hermano muy amado, es ser normales. Es ser normales. Entonces, esta iglesia tiene que ser santa. Esta iglesia no puede ser mediocre. Una iglesia mediocre es aquella que dice ser, pero no es. Un discípulo mediocre, un cristiano mediocre es aquel que dice que es, pero que no es. Se ve por el fruto. ¿Qué pasa en las vidas? ¿Qué pasa en los corazones? ¿Qué realmente se vive en la vida personal, en la vida familiar, en la vida congregacional, en la vida laboral? ¿Qué es lo que se vive realmente? ¿Somos luz del mundo? ¿Somos sal de la tierra? La iglesia tiene que tener esta característica, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Otra característica que tiene que tener es la unidad. Y cuando hay santidad, se genera en forma automática la unidad. Cuando hay carnalidad, hay divisiones. Cuando hay santidad, hay entrelazamiento de hombres y de mujeres, de hermanos y de hermanas, de ministerios, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. ¿Por qué? Porque la santidad ellos la pusieron por prioridad. Y cuando es prioridad, en forma natural somos uno. Se puede entender el concepto de unidad y podemos hablar de unidad, pero sin embargo todavía no perdonamos o no pedimos perdón, pero todavía hay resentimiento, pero todavía hay cosas medias raras partiendo de
pastores hacia abajo. Es decir, hay que tener la visión clara. Si no tiene visión clara, querido hermano, hermana, iglesia de Cristo, si no hay visión clara, en realidad vamos a tener serios problemas para realizar una obra que tenga valor en el tiempo. Y la otra característica, estoy hablando de las tres características que tiene que tener la iglesia, es santidad, que equivale a la calidad de vida, unidad, la santidad genera unidad, y también cantidad. Algunos dicen pocos pero buenos. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque si somos buenos vamos a ser muchos. Si son pocos quiere decir que nadie quiere imitarlos, que nadie quiere ser como ellos. Entonces no es así. Dios quiere cantidad porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Él quiere cantidad, pero Él quiere cantidad con santidad y en unidad. Él quiere la cantidad, quiere multiplicación, pero que no sea una multiplicación de una masa deforme, sino que Él quiere que realmente la gente se sepa los nombres, las necesidades que tienen, dónde trabajan, cuántos hijos tienen, que haya realmente una familiaridad, porque al final de los tiempos lo que va a quedar en amor es una gran familia de muchos hijos que se parecen a su Hijo Jesucristo. Entonces, santidad tiene la iglesia, unidad y también cantidad completamente. Me detengo en algunos puntos que son claves de esta visión maravillosa de parte del Señor. Allí en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. La Escritura señala lo siguiente. El apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Él es la cabeza de la iglesia. No hay dos cabezas. Él es el dueño de la iglesia. Es el Señor. Señor es Kyrios, es amo, es dueño, autoridad suprema. Por lo tanto, Él es el que tiene la visión clara. Él es el rey. Y si es rey, reina. Y si reina, tiene derecho. ¿Qué derecho de qué? Derecho de controlar nuestras vidas. Derecho de controlar nuestras vidas porque nos creó, nos diseñó. Por creación, por mantención, nos mantiene y nos sostiene, nos sustenta. Por sustentación, tiene derecho inherente porque es la cabeza, porque es la autoridad suprema. Porque es el Kyrios, el Kurios, palabra griega, que tiene un significado muy amplio. No es como el señor Pérez, o el señor Rodríguez, o el señor Valdivia. No es así. Es el Señor, autoridad suprema, jefe soberano, amo, dueño. Por lo tanto, a ese Señor se sujeta aquella persona que dice que tiene la visión clara. Y si no se sujeta, quiere decir que no tiene la visión clara, que tiene el concepto, pero tiene que sujetarse a la cabeza. Y tiene que sujetarse no solamente a la cabeza, sino que todos aquellos ministros que Él ha llamado, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen que sujetarse las ovejas, los discípulos. Ese es el diseño de Dios. Esa es la visión de claridad que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros y a la iglesia en general. Hoy día más que nunca precisamos ser restaurados en todo esto, queridos hermanos y hermanas, porque yo quiero crecer y porque yo sé que tú quieres realmente crecer. Entonces, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al 13. Entonces, en términos concretos y en términos prácticos, estoy haciendo una síntesis nada más, voy a leer algunas cosas acá. ¿Qué sería edificar una iglesia con oro, con plata, con piedras preciosas realmente? ¿Y qué es sobre edificar con heno, con hojarasca?
Eso ya no quiero ni hablarlo, porque ya serían personas que realmente tienen la visión, pero que no viven de acuerdo a la visión. Pero aquel que quiere edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, interpreta la visión de Dios y quiere vivir de acuerdo a la visión que Dios ya le ha revelado. Eso es lo que nosotros procuramos, los formadores de vida, aquellos que queremos hacer discípulos, que somos discípulos, pero tenemos que hacer discípulos de otros también, y esos otros que también son discípulos, hacen discípulos de otros. Es una red de vida, es una red de multiplicación en donde todos están cubiertos, partiendo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, diáconos, líderes, discípulos nuevos, no tan nuevos, algunos ya viejitos y todo lo demás, pero todo es una interconexión de protección, de cobertura espiritual, y no solamente de eso, sino que de una red de multiplicación. Esto es precioso realmente si se logra entender. Hoy día estaba orando temprano, y de paso lo digo, hay que orar, queridos hermanos y hermanas, orando a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Hay que orar. ¿Sabes para qué estaba orando? Porque la visión no se puede detener, porque la visión te llama que tienes que orar, porque la visión tiene que tener fuego, tiene que tener vida, tiene que tener realmente actividad, tiene que tener movimiento. Recuerda que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, no es una estructura de un edificio rígida, sino que también nosotros en definitiva tenemos una estructura, pero que es movible porque el Espíritu Santo de Dios nos va revelando a Cristo, nos va revelando al Dios Padre, nos va revelando la Escritura. Abrimos la Escritura y nos damos cuenta que algo nuevo, que hay un depósito nuevo, que hay un ingrediente cada vez nuevo, y vamos creciendo. ¿En qué cosa? En la visión del Maestro. ¿De quién? De aquel que es la cabeza. ¿De quién? De aquel que diseñó el proyecto y el plano, y nosotros lo interpretamos y seguimos caminando en la visión. Y nos apasionamos por Cristo y nos compadecemos también por aquellos que no conocen a Cristo. La visión clara produce un trabajo efectivo. Alguna vez en mi trabajo me dieron una responsabilidad cuando trabajaba en Codelco. Me dijeron si yo me atrevía a dar alguna charla respecto de lo que es realmente trabajar en equipo. Y yo me atreví a sacar la Biblia y hablé un poco de esto. Trabajo efectivo, me acuerdo que era el título, trabajo efectivo. Visión clara, trabajo efectivo. Y es así, si no hay visión clara, no se puede hacer ningún trabajo efectivo. Y dentro del marco matrimonial tiene que haber visión clara. Dentro del marco de la crianza de los hijos tenemos que tener visión clara. Todo de acuerdo al propósito eterno de Dios. Tenemos que tener propósito aquí en la vida. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué gastar la vida? ¿A quién ayudar? O sea, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos realmente. Pero toda la macrovisión de Dios, del propósito eterno de Dios, de tener una familia de muchos hijos, realmente los propósitos minúsculos que tenemos como familia en términos particulares, tienen que estar de acuerdo al propósito eterno de Dios. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa una iglesia que interpreta la visión y que quiere edificar con oro, con plata y con piedras preciosas? Significa lo siguiente: familias que viven en paz y armonía, dijimos, maridos tiernos, sí, maridos tiernos, sabios y amables, esposas sumisas de carácter afable y apacible, hijos respetuosos y obedientes, señoritas y jóvenes que lleguen vírgenes al casamiento. Algunos se están riendo por allí, quizás los incrédulos, los que pincharon recién, pero eso es la normalidad. Lo común es que los jóvenes lleguen no vírgenes. Lo normal es que lleguen vírgenes al casamiento. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo 3 hijos. Y los 3 hijos llegaron vírgenes al casamiento. Se puede. ¿Sabes por qué se puede? Porque cuando uno tiene la visión clara, enseña a los hijos la santidad práctica. Tenemos que desmistificar esa santidad abstracta por allá arriba, en el tercer cielo. Tenemos que bajarla.
en la casa habitación en términos objetivos y concretos, y ahí se vive realmente y se practica lo que es la visión de nuestro Señor. Entonces hay jóvenes y señoritas que lleguen vírgenes al casamiento, claro que sí, ancianos honorables y venerados por los más jóvenes, respetar las canas, los jóvenes, los ancianos respetar a los más jóvenes, que haya una coinonía, que haya un entrelazamiento entre el uno y el otro. ¿Eso qué es lo que es? Edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Ancianos honorables, venerados por los más jóvenes, niños felices criados en amor. Hoy día tenemos niños incluso con crisis emocional, con problemas que ellos tienen de estrés. Niños de 3 años, de 4 años, ya están con el psicólogo, algunos con el psiquiatra. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que eso pasó por la mente de Dios? Dios siendo Padre, ¿acaso Él no tenía todos los argumentos y todo el consejo, toda la palabra para que esos niños nunca llegaran allí? Es porque esos chicos quizás vieron algo indebido dentro de la familia. Quizás peleas, discusiones, golpes. Claro, y estoy hablando de la iglesia. Quizás habían evangélicos que no han logrado entender que la iglesia tiene que ser separada del mundo para Dios. Hermanos amados, nosotros vamos por otro carril. Nosotros no somos del sistema, estamos en el sistema, en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vamos por este otro camino. Nosotros, el mundo tiene que ver que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y Dios va a ir añadiendo los que son salvos. Eso no significa que no vamos a proclamarle, pero la mejor prédica es la calidad de vida que tú tienes. Por eso siempre yo digo, predica, pero luego habla. Es decir, sé luz, sé sal de la tierra. Y luego habla y vas a ver que te va a salir con un contenido de vida, de Cristo, en donde la gente, eso es lo que está esperando. ¿Sabes lo que está esperando? Que tú le hables de Cristo. De Cristo. De cosas reales, concretas en los tiempos que estamos viviendo. Dios quiere niños felices criados en el amor y temor del Señor. Claro que sí. Niños felices. Algunos se extralimitan con la disciplina, ya pasa a ser un castigo déspota. Pero otros le permiten todo. Problemas. Dios tiene palabra. Dios sabe cómo hay que criar a los hijos y aquí está el manual. Este es el manual. En este manual está toda la crianza de los hijos. ¿Quieres saber algo? También para el matrimonio, Efesios capítulo 5, del verso 21 en adelante, hasta capítulo 6 de Efesios 1 al 4, está el orden divino de la familia para el hombre, para la esposa, el esposo y también de la crianza de los hijos. Y hay mucho más. Aquí en la Escritura está todo el consejo. Aquí está el consejo para criar los hijos y niños felices criados en el temor del Señor. ¿Qué más es edificar con oro y con plata? Hombres trabajadores, responsables, diligentes, fieles, mujeres virtuosas, alegres, llenas de buenas obras, un pueblo diferente formado por discípulos que aprenden a ser humildes. La humildad se escoge, no viene por ministerio, que aprenden a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, buenos, felices, hombres honrados, íntegros, que cuando pecan dicen: he pecado. Ayúdenme, por favor. No que se oculta y luego tiene una apariencia. No, transparencia es el primer paso para que sea restaurado. Transparencia, apariencia no es santidad. Santidad es cuando nadie te ve. Ahí se ve si hay realmente santidad en las vidas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que podamos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, servir, confesar sus faltas, ser obedientes, que cumplen, se sujetan a las autoridades, pagan sus impuestos. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad? Eso es santidad aquí en la tierra, queridos. No te estoy hablando de dones carismáticos, en donde viene la visitación del Espíritu Santo y te da un regalo, algún don, y quizás hablas en lengua y tienes mucho gozo, y después sigues haciendo lo mismo. Cuidado, que ese regalo Dios te lo dio, sí.
pero no mezclen las cosas. Estamos hablando de la santidad. De allí que dice 1 de Pedro 1, 14 y 15, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. 1 de Pedro 1, 14 y 15. ¿Qué más es edificar con oro, con plata y con piedras preciosas? Compartir con los necesitados, aquellos que lloran con los que lloran, aquellos que se alegran con los que se ríen. Ser uno con los hermanos, que devuelven bien por mal, que sufren la injusticia, que dan gracias por todo, que vencen la tentación, que viven en el gozo de nuestro Señor, que oran sin cesar, que dan testimonio de Jesucristo, que ganan a otros para Cristo, que hacen discípulos, que ponen su dinero y sus bienes al servicio de los hermanos y sobre todas las cosas aman a Dios con todo su ser. En la medida que vamos progresando en la calidad, en la santidad de Dios, progresaremos en la unidad. En la medida que el jefe de familia progresa en santidad, progresa también en la unidad con su mujer. En la medida que la esposa progresa en santidad, progresa en la unidad también con su esposo y con los hijos. En la medida que progresemos en la santidad, entonces progresaremos en unidad, porque la unidad es fruto de la calidad, de la santidad, así como la división es evidencia de ¿qué cosa? De inmadurez y de carnalidad. 1 Corintios 3, 1 al 4 habla de la carnalidad. Los hijos de Dios como hermanos que somos debemos conformar una sola familia aquí en la tierra, que se llama la familia de Dios. Amén. La familia de Dios. Qué hermosa es la familia. Qué hermosa es la familia. Qué triste lo que está ocurriendo en el mundo. La familia sanguínea es hermosa y la familia de Dios es más hermosa. Y las familias sanguíneas que son cristianas, todos pertenecemos y formamos la familia de Dios. Qué triste lo que ocurre en el mundo, señalaba, de que hoy día prácticamente hay exterminios de familia. Hay libros que hablan incluso de todo eso. Hermanos, el proyecto de Dios es tener familias y familias bien constituidas. Hoy día se habla de diversos tipos de familia. Queridos, Dios, el otro día fue un novio y una novia a nuestra casa a conversar porque se van a casar en diciembre. Y yo les decía a ellos, ¿sabes tú que ustedes están interpretando el diseño de Dios? Y seguramente Dios está muy contento porque ustedes están haciendo lo que Dios quiere que se haga. Ordenarse en todo esto. Ellos vivían juntos, pero cuando escucharon hablar del discipulado y del orden de la familia, dejaron de estar juntos. Ella se fue a su casa donde su mamá y él se fue a la casa de sus padres. Y ya no estaban teniendo ningún contacto de intimidad, nada. ¿Sabes por qué? Porque entendieron lo que es un discípulo de Cristo. Y ahora se van a casar en diciembre y ahí va a ser, y están felices, están contentos porque entendieron que a ellos les hablaron de Cristo, sus padres, y escucharon prédicas también y enseñanza, y ellos entendieron que tienen que hacer las cosas ordenadas. ¿Sabes cómo se llama eso? Edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Ya no siguieron mintiendo, no siguieron haciendo las cosas a su forma y a su manera. Y uno se pone contento, se pone alegre con ellos. Lo único que quiero es bendecirlos ahora y que les vaya bien y que tengan hijos y que los críen conforme a la visión de Dios completamente. Los hijos de Dios como hermanos que somos debemos conformar una sola familia aquí en la tierra, que es la familia de Dios. Entonces, únicamente así devolveremos al Evangelio su plena credibilidad ante el mundo, que sean uno para que el mundo crea. Juan 17, 21. Amén. Yo pensé que me iba a demorar menos y esto es una síntesis totalmente apretada, hermanos. Entonces el segundo ingrediente es la oración. Aquí todos sabemos que tenemos que orar. Para mantener viva la visión yo tengo que orar. Jesús pasaba noches enteras orando y se levantaba de madrugada.
¿Sabes tú una cosa? Que es rico levantarse a las 6 de la mañana. A las 6:30, para los que no saben, está aclarando. Y cada vez se va a aumentar más. Como a las 6:15 luego va a empezar a aclarar. Es precioso ver cuando está aclarando y que tú estés cantando o estés orando. Es lindo. Yo te motivo. A los hermanos de la congregación no los motivo mucho. A los hermanos de la congregación los convoco a orar. Tenemos que orar, queridos hermanos. ¿Quieres mantener tu familia acá arriba? Tienes que orar. Tienes que los hijos no se aparten del Señor, tienes que orar. Hay que orar. Sobre todo los varones allí tienen que orar. Tú eres la cabeza del hogar, de la familia. Eres el pastor familiar, eres el sacerdote, eres aquel que vincula a la esposa con Dios, a Dios con la esposa y con los hijos. Por lo tanto, tenemos que orar, orar, orar. Orar, orar y orar y seguir orando. No podemos parar de orar porque si no, después vamos solamente a tener el concepto de la visión y no la vida, ni el fuego, ni la pasión por la visión. Necesitamos orar. Este es el segundo ingrediente. El primero es tener visión. El segundo ingrediente indispensable para la obra de Dios es la oración. Jesús tenía visión al iniciar su ministerio, pero lo primero que hizo Jesús al ser bautizado y ungido por el Espíritu Santo en el Jordán fue luego ir al desierto por 40 días a orar y ayunar. Cada mañana iniciaba el día de oración, Marcos 1:35. A veces pasaba toda la noche orando, Lucas 6:12. ¿Por qué oraba siendo el Hijo de Dios? Porque él no quería ser independiente ni individualista. En el cristianismo no hay individualismo ni independencia. En el cristianismo tenemos que depender, tenemos que estar sujetos. Y Cristo estaba sujeto a Dios Padre. Por eso Él se apartaba, porque quería escuchar la voz de Dios. Sin oración, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Claro, es que Dios me habla por la palabra. Sí, te habla por la palabra. Pero sabes tú una cosa, que cuando tú oras, se abre un canal, una llave de agua, de manantial de vida. Entonces cuando tú oras, tú abres la palabra y se te revela. Pero cuando la lees solamente como una historia, acontecimientos que pasaron, vas a ser quizás un lindo teólogo y que vas a entender racionalmente la Escritura. Pero si no te apasionas por la Escritura, eres solamente un teólogo. ¿Sabes lo que pasa en los Estados Unidos? Algunos años atrás leí una encuesta que de 100 personas que van a estudiar teología por 3 años, solamente el 2% después ejerce. Solamente el 2%. ¿Por qué? Claro, se volvieron teólogos sin pasión por Cristo y sin compasión por los perdidos. Eso no puede ser. Las calles de Jerusalén era el seminario de los discípulos. La iglesia es un gran seminario en donde todos aprendemos el uno del otro y en donde hay una autoridad delegada, partiendo por Cristo, que es la cabeza de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y después sigue la red de multiplicación y la red de cobertura hacia abajo. Hermanos amados, necesitamos entender la visión. Para eso tenemos que orar, para mantener viva la visión. El segundo ingrediente es oración. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar por muchas cosas. Después vamos a seguir estudiando en la iglesia en casa por qué también tenemos que orar. Y tú sabes que tenemos que orar por muchas cosas, pero lo primero es, Señor, dame claridad de la visión, por favor. Yo preciso entender con claridad lo que tú realmente me quieres dar a conocer a mí. Necesito entenderlo, Señor, porque quiero vivirlo y luego enseñarlo para que otros también lo entiendan. Eso es un círculo virtuoso, queridos hermanos, en donde la gente después va a querer ser discípula de Cristo completamente. Entonces, visión, oración y después hay relaciones firmes. Tenemos que tener relaciones firmes. Y yo siempre digo lo siguiente, leyendo este texto tan bueno, que lo escribió alguna vez Jorge. Entonces él dice relaciones firmes. La tercera cosa que hizo Jesús al hincar su ministerio fue construir relaciones firmes primero con los 12. Allí tenían que conocerse, allí tenían que tolerarse, allí tenían que aceptarse, allí tenían que amarse.
Algunos se cuestionaban el uno con el otro, pero al final se amaban, se pedían perdón, porque Cristo, siendo el mejor maestro, estaba con ellos y empezó a construir relaciones firmes entre ellos. Para ello asumió la responsabilidad Cristo de estar con ellos, para formarlos y enseñarles ¿con qué cosa? ¿Con qué se enseña? ¿Con una gran retórica? Se enseña con el ejemplo, se enseña con la vida y con su palabra. Y ellos hicieron el compromiso de sujetarse al Señor y a ser sus discípulos. Qué tremendo esto. Este es un tema de hablar de discipulado. Cuando Cristo lo hacía y ellos observaban, después Cristo lo hacía y ellos ayudaban. Después ellos lo hacían y Cristo ayudaba. Y después Cristo se fue y ellos lo hacían todo. Ese es un temazo de hablar de lo que es realmente un discípulo y cómo hacer discípulos y cómo ser realmente discípulos. Entonces tenemos que tener relaciones firmes, definidas, determinadas, con convicción, agradando el corazón de Dios. Y cuando alguien no lo puede soportar mucho, tienes que soportarlo. ¿Sabes por qué? En virtud del propósito eterno de Dios, tenemos que amarnos y perdonarnos. Yo no puedo estar enojado con mi esposa porque quiero estar enojado, porque no me gustó tal o cual cosa o ella conmigo. En virtud del proyecto eterno de Dios, ¿saben lo que hacemos? Nos pedimos perdón, nos perdonamos. Tiene que haber una relación buena con los mayores. Los hijos tienen que tener buena relación con los padres, con papá y mamá, y los padres con sus hijos también. En la iglesia, cada discípulo tiene que tener buena relación con los mayores, con los apóstoles, con el liderazgo. Y también entre todos los iguales, todos aquellos que están haciendo iglesia en casa, que son todos iguales, hermanos queridos, en función, estoy hablando de función, porque ante Dios somos todos iguales, pero aquí estamos cumpliendo una función, algunos pastoral, el oficio pastoral, o quizás evangelístico, o de maestría, pero hay otros que están recién aprendiendo, ellos tienen que sujetarse ¿a quiénes? A las autoridades. No tienes que resistir a las autoridades porque estás resistiendo a Dios mismo, dice Romanos 13:1, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en todo eso. Entonces las autoridades están para ser respetadas completamente. Hay que tener buenas relaciones con los mayores, buena relación entre los iguales y buena relación con aquellos nuevitos que vienen llegando. Qué interesante es. Son 5 ingredientes para hacer una obra de valor permanente. Visión, oración, relaciones firmes. También tenemos que tener. En estas de relaciones firmes hay algo tan importante. Hay diferentes relaciones. Por ejemplo, sujeción mutua entre los mayores, entre apóstoles. Entre apóstoles. Estoy hablando de apóstoles. No estoy hablando de gente triunfalista que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Apóstoles que tienen hogares bien constituidos, que tienen ciencia, que tienen gracia, que tienen sabiduría, que tienen dirección, que han redescubierto las mismas verdades para que ese fundamento lo establezcan sólidamente. Apóstoles y profetas es el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Por lo tanto, allí está el fundamento donde nosotros tenemos que seguir avanzando. De lo contrario, nos quedamos. Es una macrovisión muy amplia. Sujeción mutua entre ellos, apóstoles, pastores bajo la cobertura de apóstoles y profetas, evangelistas bajo la cobertura de apóstoles, pastores sujetos entre sí, diáconos sujetos a los pastores y entre sí, líderes de hogar sujetos a pastores y sujetos entre sí, discípulos sujetos a sus discipuladores. Es importante que cada hermano tenga 1 o 2 iguales también para orar, para interceder completamente. A mí me motiva mucho esto cuando a las 6 de la mañana estamos orando. A veces no soy yo el que parte ahí escribiendo, a veces hay otro, dicen estoy orando y nos bendecimos y ahí empezamos a orar 4, 5, el otro día llegamos como a 12, ahora bajamos un poco.
Imagínate que fuéramos 100 varones orando de 6 a 7 de la mañana. ¿No crees que cambiarían las cosas? Claro que cambiarían. Claro que cambiarían las cosas. Y las mujeres, por otro lado, orando también. Imagínate. ¿Y podemos orar 100 hombres aquí en la congregación? Claro que podemos orar. Me acuerdo que el año pasado, al principio, llegamos a 70, que orábamos acá en la parcela. Y qué bueno todo ese tiempo. ¿Sabes qué? La iglesia se sostiene en las rodillas, en la oración. Visión, oración y relaciones firmes. Y con estos hermanos que estamos orando se van creando vínculos cada vez mejores. ¿Sabes por qué? Porque estamos metidos en lo mismo. Es lo mismo. Aquellos que están trabajando para predicar están metidos en lo mismo. El otro día vino un pequeño grupo respetando los protocolos sanitarios para hacer un poco de aseo acá en la parcela, preparándonos ya para la etapa 3, todo eso. Entonces, una interrelación entre todos ellos y con respeto a las autoridades. Y nosotros respetamos hasta al niño. Preguntarle, por ejemplo, a Maxi, le preguntamos, ¿y cómo estás? ¿Te acuerdas cuando rayamos la cancha? Le dije yo, sí, me decía él, porque es muy, muy vivaz todo eso. Entonces también respetar a los niños. Y los niños te aprenden a querer y a amar, también te respetan. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Para hacer una obra de valor permanente no basta tener visión, no basta orar. Tenemos que tener relaciones firmes con mayores, con iguales, con menores, con los niños, con los ancianos, con la abuelita, con el enfermo. Relaciones firmes. El evangelio es tremendo, ¿no? El evangelio son buenas nuevas acerca del reino de Dios. Y reino significa gobierno de Dios y que sea revelado a cada uno de nosotros. Hay otro ingrediente más. No basta tener visión, no basta tener oración, no basta tener relaciones firmes. Hay otro ingrediente, estrategia. La estrategia, cuando yo nombraba esta palabra, en forma inmediata algunos me decían, pero la estrategia es para salir a evangelizar. Y no. La estrategia primero tiene que ver con el fundamento acá. Porque si nosotros no entendemos la estrategia que Cristo diseñó, entonces después cometemos cualquier error. La estrategia es esta, en Efesios 4, del 7 al 16. Yo voy a leer solamente el verso 11. A ver. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué palabra, hermanos queridos. Él fue el que instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Sabes para qué? Para edificar a los santos, para perfeccionar a los santos. Qué interesante que podamos entender realmente el objetivo de estos ministerios. Es este, escúchame bien. Los 5 ministerios son el mismo que tenía Cristo, de edificar el cuerpo de Cristo. El plan de ellos es el mismo que de Cristo, usar a todos los miembros del cuerpo. La función de ellos está indicada en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la versión de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén, dice eso. En otras versiones, por ejemplo, dice capacitar a los santos, la Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional dice equipar a los santos para el recto ordenamiento de los santos,
la Biblia de Jerusalén. En el griego dice para catartismos de los santos. Catartizo es el verbo. Hermanos queridos, qué interesante que podamos entender para qué están los ministerios. Entonces, perfeccionar, formar. ¿A quién le gusta que lo perfeccionen, que lo formen? Cuesta, porque la carne se opone. Yo no quiero que nadie me mande, no quiero que nadie me diga que esto está mal. Ajá, ahí donde se ve realmente un siervo, cuando dice, sí, pastor, corríjame nomás. Y sabes tú una cosa, pero ese discípulo sí quiere ver un pastor que es coherente. Porque un pastor no puede corregir por corregir si no tiene vida. Yo no puedo hablar de la familia con coherencia si mi familia es un desastre. ¿Con qué autoridad moral, ética voy a hablar yo? Pero cuando uno les da algunas directrices a los discípulos y ven que hay calidad de vida en la familia, en el hogar, entonces ellos se sujetan. Pero hay algunos que, aunque vean que hay familias que son coherentes, no se sujetan. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay un problema acá adentro que se llama rebelión. Desacatar la autoridad de Dios y desacatar la autoridad puestas por Dios también. Eso no se hace, porque eso, en vez de crecer, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a decrecer. Y los apóstoles y profetas están para eso acá. Evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar, para formar, para reparar, para restaurarte, para prepararte, para capacitarte, para entrenarte, para equipar a los santos, para ordenar, para relacionar, para colocar a cada miembro en su lugar, para formarte en todo lo que tú puedas querer organizar, para organizar a los santos para que entren en acción, para que desempeñen su ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo, de modo que la estrategia de Dios, toda la iglesia, como lo dije delante, es un seminario. Cada miembro es un seminarista. Y los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen como función primordial perfeccionar, capacitar, entrenar, relacionar, para que cada uno cumpla su ministerio en la edificación del cuerpo. Cada miembro es importante y tiene una función. Cada miembro ha recibido de Cristo un don. Cada miembro es un obrero del Señor. Cada miembro tiene el ministerio de trabajar en la edificación del cuerpo. ¿Qué significa eso? Ganar a otros, discipularlos, relacionarlos, enviarlos a ganar a otro. Círculo virtuoso. Y la iglesia tiene movilidad. Pero cuando se tiene solamente el concepto de la visión, total, ¿para qué voy a ir a iglesia en casa? ¿Para qué voy a ir a los cultos? ¿Para qué? Y se acomodan. Y prefieren ver cualquier cosa, bajar en redes sociales, pero pierden la familiaridad con la gente. Pierden el vínculo, pierden el abrazo, el afecto completamente. Necesitamos, hermanos, seguir formando y no decaer. A todos los líderes les digo, vamos, fuerza, con Cristo se puede hacer. Sigan formando. Esas más de 30 iglesias en casa que están funcionando, tienen que seguir funcionando. Tienen que seguir allí. Yo sé que por ahora están por las redes sociales, pero después, pasando a la etapa 3, ya nos podemos juntar con 10, 12 hermanos, que son más o menos los que constituyen las iglesias en casa, y seguimos ahí. Y después ya nos vamos a reunir acá en el patio, y después adentro, y vamos a seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no se detiene. La iglesia no se detiene. La iglesia, cuando quisieron detenerla en el Nuevo Testamento, la iglesia fue cuando más creció. La iglesia cuando estuvo en persecución, yo no digo que estemos en persecución, pero la iglesia cuando estuvo en persecución fue cuando más creció. Cuando Nerón quemó Jerusalén, ¿sabes lo que pasó? Le echaron la culpa a los cristianos. Pero los cristianos siguieron creciendo y siguieron creciendo y siguieron creciendo. En 300 años dieron vuelta al Imperio Romano. Y todo el mundo de la época conocieron de Cristo el Señor.
porque la iglesia no se detiene y la iglesia nunca va a correr ningún riesgo, porque la iglesia, entre más perseguida puede ser, la iglesia más se va a levantar y los dones van a florecer y la ayuda va a estar allí y la unidad va a estar más fuerte. O sea, la iglesia es lo mejor. La iglesia es el templo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es familia de Dios. Amén. Así es que, queridos hermanos, el objetivo, las condiciones para este crecimiento son estos: sujeción a la cabeza. Ya te los nombré a todos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y sujeción al cuerpo. Funcionamiento de cada miembro, verso 16. Esto es tremendo. Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Efesios 4:16, Biblia de las Américas. Y cuando tenemos claro esto, visión, oración, relaciones firmes, estrategia, ¿sabes tú una cosa? Que hay un punto de partida, que es la acción. Que en la iglesia en casa vamos a empezar a hablar de eso también, lo que es la acción de la iglesia. Te bendigo, quiero lo mejor. Hoy día oraba, hace poquito estaba orando, que los ojos del entendimiento fueran alumbrados para que yo siga entendiendo, tú sigas entendiendo, el liderazgo siga entendiendo y siga transmitiendo. No estás sola, hermana, no estás solo, hermano, no están solitos, matrimonio. Cuando alguien dice que está solo, que se siente solo, cuidado, tienes que incluirte dentro de una iglesia en casa, porque ahí están todos preocupados de una u otra forma de tu vida, ya sea en la parte espiritual y también en el sustento, que nada te falte, porque en la iglesia no puede haber ningún necesitado, pero tiene que haber una motivación correcta. Cuidado con guardarse esas preguntas que tienes allí o esas quejas. No, ¿a quién has debido? Tú vas a tu obrero que te está ayudando. Entonces tú abres tu corazón, pero con una motivación correcta, no para quejarse de los otros, que eso te hace mal. Eso te hace mal. Hay que tener buena relación con mayores, con igual y con los menores, con todos, porque estamos interpretando la visión y queremos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Te bendigo en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tú quieres darnos crecimiento, Señor. Gracias por tu amor precioso. Gracias porque tú eres Padre, ese Padre eterno, ese príncipe de paz, ese Dios fuerte, el Alfa y la Omega. Gracias porque tú tienes a tu iglesia en el hueco de tu mano. Gracias porque quieres dar crecimiento y quieres que la iglesia abra sus ojos para que pueda entender e interpretar la visión tuya, Señor. Queremos interpretar tu visión. No queremos fracasar. No queremos experimentar frustraciones porque no hicimos lo que tú nos mandaste hacer en la tierra. Ser embajadores que interpretan bien el plano tuyo, el diseño tuyo. Queremos crecer, Señor. Quiero crecer junto a mi esposa, seguir creciendo junto a los hijos, junto a pastores, junto a todo el liderazgo, junto a diáconos. Señor, gracias, porque tú estás edificando a tu iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia, Señor. Te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos. Amén y amén.